Tobías Jackson. Ahora escucharemos a la doctora Noelia Jiménez Martínez, jefa de Perspectivas e Inteligencia Artificial en Nature Metrics de Reino Unido. La doctora Jiménez lidera la integración del monitoreo de biodiversidad con inteligencia artificial en Nature Metrics, ayudando a gobiernos, empresas y ONGs a medir el cambio ambiental a gran escala. Con experiencia en bioinformática y genomíca, la conservación se especializa en la aplicación de ADN ambiental e inteligencia artificial para evaluar los ecosistemas e indicadores climáticos de biodiversidad. Su presentación se titula El uso del ADN ambiental e inteligencia artificial en MRB y contabilidad de carbono azul. Le damos la bienvenida a la doctora Jiménez, por favor. Hola, ¿qué tal? Thank you very much for the invitation. I'm very pleased to Hola be a here. todos, un gusto I estar am aquí. bilingual. Soy bilingüe porque I am originalmente soy de from Argentina, Argentina. pero también soy británica. I'll conduct the Voy a presentation in English. hablar I en prepared inglés some porque he preparado la slides diapositiva en for you inglés, pero to siéntanse libres de interrumpirme en show español si you. así lo desean. So Ok, my presentation mi today presentación el is día de about hoy es acerca how de can we use cómo eDNA podemos and how usar can we use that concept to el EDNA. Voy a hablar de ese transform concepto para and how introducirlo a can las we personas use que no lo conozcan. AI and ¿Qué the hacemos con la inteligencia disruptions artificial in y las últimas space disrupciones en to el track espacio para and understand tratar better de entender de una the mejor manera ecosystems el sistema de and the MRV y data cómo we are estos pueden ser generating? apoyados por My estas nuevas talk first tecnologías? El is título que vemos about aquí no es what el is mismo que está en el the programa porque latest months en los that últimos meses yo me as estaba the director of promoviendo innovation and como directora scaling de in la Nature Strategy. innovación y But escalabilidad de la yes, the estrategia en company is Nature, pero Infectrix is eh, a UK la company compañía para la que present trabajo es una empresa in different en Reino Unido y countries. tiene diferentes servicios de In the lab, muestreo de we DNA synthesize y that también amplificar esto y information from producir estos different recomendaciones que pueden parameters ayudar a los to tomadores de decisiones para restore poder and mejorar, basically restaurar maintain biodiversity. y monitorear apropiadamente la biodiversidad. Así que It's muchas a gracias pleasure por la to be here. oportunidad de So, hablar for the acerca de estos. non-familiar Ok, people, para las personas que no están familiarizadas, eDNA lo que llamamos eDNAs es So DNA ADN is ambiental, short vamos a for decir como materials eDNA, that every living es organism los has. materiales These are cells que todos los and organismos cells tienen. En este caso serían básicamente células left by different que individuals. son dejadas por diferentes This is individuos y the esto es a feathers, través de las plumas, feathers, pollen, and all excremento, that. So mucosas, this is polen, este tipo de cosas. everywhere. Esto está There are en ways todos to lados y hay maneras collect de it. recolectar The este company has specialized ADN in y making this nos hemos convenient enfocado en hacer and esto cost effective. So accesible we y now efectivo en términos de take costo. De esa manera samples podemos into the lab, llevar amplify este them, and understand DNA which al species they laboratorio, belong. amplificarlo y entender qué So tipo de one especies thing tenemos. interesting Entonces, about una de las eDNA cosas is interesantes that del you go eDNA to es a que very podemos high level ir of a un nivel complexity, muy alto, un sometimes to nivel quizás muy understand species detallado. level. Podemos entender One incluso a problem nivel de in especies. Uno de los problemas que like hemos estado discutiendo el is día that I de have hoy. this forest and I Ok, need to tengo este bosque y understand necesito what's entender inside this forest, entonces so I need to las especies que understand tengo en este bosque de esa manera, Tobias was describing como lo the describió how much carbon they Tobias, have. qué So tanto carbono están atrapando, pero no we cannot sabemos, really go no to podemos ir different labs directamente and al measure lugar these muchas species. veces y medir o So the saber qué way to especie get está ahí. around Esa this sería una manera de hacerlo. Eso es lo que is llamamos which is la verdad ADN. en real, o es simplemente So the hacer estos methodology of seguimientos DNA con is basically ADN. Y la we metodología start de to esto understand what species es, are tratamos de present in entender certain qué space. especies están presentes en ciertos For espacios. Creo que esto es aplicable y example, voy a for sediments, hablar de we're going esto to en los sedimentos y los manglares y también para do a las sampling strategy with the equipment rimas of the y company. So we hacemos start ese by muestreo. site with the samples. Les We decimos collect the dónde samples serían and estas start muestras, les enviamos estas tracing. muestras, son So this way it becomes muy fast fáciles de usar y en esta for parte entonces local es divertida porque communities. pueden involucrar a las Now we comunidades collect one locales sample very easily and to eh, send this back to the y luego UK envían esto de nuevo al Reino Unido, donde entonces el and laboratorio va a amplificar y va a discriminar entre los taxonomic diferentes groups. tipos For taxonómicos. carbons in Bueno, para particular, el caso de carbono azules sería eucariotas, el grupo que nosotros usamos específicamente.
Entonces podemos identificar vertebrados, peces, invertebrates, invertebrados, bacterias, hongos, eukaryotes, bacteria, eucariotas y también hongos. and then, well, when you have all this, Y luego de que tengan todo esto, es la cosa interesante acerca de esto es que también podemos they are entender informing about cómo esta health, información, different functions of an bueno, ecosystem. da información acerca de las diferentes funciones de un ecosistema, si quizás hay especies invasivas que no estaban consideradas en... So, how is this useful for Ok, entonces, ¿de qué manera es útil esto para many of the el projects carbón we're azul? doing are about Uno de los proyectos que tenemos es acerca de restaurar y preservar las marismas y tenemos que entender que es que la salud de estos ecosistemas podemos hacer seguimiento con esto y también pueden hacer seguimiento de las especies invasoras, pero quería hablarles específicamente, esto es un ejemplo de diferentes sistemas o proyectos de sistemas de ecosistemas marítimos y en mi atención podemos ver, creo que aquí ese es uno de los proyectos más grandes, este que está aquí en el Reino Unido y está patrocinado por la Universidad de Sussex y todos ellos tienen un diferente código QR. Si quizás quisieran tener más información al respecto, háganme saber si funcionan. Y otro proyecto bien importante aquí es el Keep Blue, que creo que este que vemos aquí, esos también están tratando de establecer procedimientos relacionados al carbono azul y cómo ellos van a monitorear esto para poder tener la adicionalidad requerida por los mercados. Y también Malvinas, o como las quiero llamar, también son muy importantes. Esos serían los más significativos, los ejemplos en cómo este IDN está ayudando a entender y preservar el carbono azul. Particularmente la compañía, ah, la compañía ha establecido una metodología y ha sido publicada revisada por pares y ha sido publicada. Han estado hablando acerca de esto. Estaba hablando un poco antes de esta conversación. Estos dos estudios apuntan a que bueno, los precedentes de esto, la fuente del carbono azul como algo es que el IDNA es muy bueno, se puede usar de buena manera para identificar. Les invito a leer estas publicaciones, se les cuento, no soy un especialista en esto, pero aparentemente el carbono orgánico podría ser más fácil añadir este IDNA a la forma en la que se hacen estas metodologías para poder entender de dónde viene este carbono. Que la conclusión a alto nivel de estos dos estudios es que los procesos de eDNA tienen, bueno, como resultado de estas fuentes de carbono y dicen el primer estudio que va taxonómicamente al nivel de especies y es capaz de discriminar entre manglares, entre pastos marinos, incluso microalgas. La parte interesante de eso es que si eso es verdad, que somos capaces de incorporar eDNA, los estudios tradicionales de isótopos implicaría que es muy efectivo en términos de costo. Un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer una vez ya hayan recolectado el DNA y tendrían que hablar con diferentes actores que quizás estén interesados en tomar acción. ¿Y qué significa esto para mí o cómo me ayuda? Mi trabajo durante el tiempo en el que estaba trabajando en esta compañía era crear estos reportes que fueran útiles. Particularmente voy a compartirles algo en lo que trabajamos, que se llama Connect CDNA y a ponerlo en mapas y contar la historia de exactamente cómo las personas que toman decisiones y la manera en la que hacemos esto es ponerlos en estos modelos de distribuciones de especies. Y le voy a preguntar, levante la mano por favor si están familiarizados con este tipo de modelos, conceptos. Tobías, sí. Bueno, entonces lo voy a explicar. Estos modelos son unas representaciones estadísticas de qué especies podrían ser encontradas.
Esto es básicamente una extrapolación, una interpolación en realidad y el entender de que una vez tengan una especie también podrían correlacionar eso con variables ambientales, como por ejemplo la elevación, la temperatura, la humedad. De esa manera, la teoría nos dice que si le, le dan suficientes ejemplos a un modelo de inteligencia de aprendizaje o machine learning y suficientes datos por la cobertura, la elevación, qué tipo de arena, cuánta arena hay en cierto terreno, debería ser capaz de empezar a tener una nueva área que no han tratado nunca y decirte qué tipo de especies puedes encontrar en ese ambiente. Ese es este modelo de distribución y la manera en la que esto es útil es que una vez tengan esos modelos de distribución, tienen la probabilidad estadística de encontrar estas especies o no. Asumamos que estamos creyendo en lo que nos dice este modelo, entonces podemos inferir qué tipo de especies vamos a encontrar en este alrededor. Y eso es importante para la conservación y para la restauración. Aparte arriba de eso pueden priorizar diferentes especies como especies invasivas, especies nativas, pueden entender dónde deberían encontrarse, dónde deberían ser restauradas. También, por ejemplo, esto aquí es una mina y podemos ver que hay diferentes distribuciones, pero la más importante es la distribución que llamamos reemplazabilidad B-type o beta, que si eh, se influencia esta especie o si hay un efecto sobre esta especie, van a haber consecuencias graves. Esa es el área que debemos definitivamente no tocar y restaurar si posible. Entonces, esta combinación entre eDNA y también información geoespacial. Ok, eso sería, bueno, lo que viene luego es que existe una disrupción en este espacio. Algunos de ustedes creo que son familiares con ChatGPT, yo diría que todo el mundo. Esto sería lo siguiente, sería como ChatGPT para imágenes. DeepMind de Google ha lanzado hace un par de semanas AlphaAir, que es un modelo es básicamente ChatGPT para el globo. No es el primero, había otro que se llama Bridley, quizás ustedes ya conozcan, había uno llamado Clay, que también es de código abierto. Y van a haber otros en el mercado, pero DeepMind es de Google y Google está recolectando información por los últimos 20 años más o menos y aparte ellos incorporan todos los datasets que son abiertos, lo entrenaron y lo hicieron con embeddings muy eficientes. Y voy a hablar de esto en un momento. Lo que sucede aquí es que ahora pueden interactuar con cantidad compacta de conocimiento y pueden hacer preguntas muy específicas que probablemente les tomarían eh, semanas de trabajo de poner las marcas. Ahora les pueden preguntar a estos modelos, por ejemplo, que dónde están las piscinas en las que puedo nadar en el planeta. Y va a entender eso porque fue entrenado y puede identificarlas. Y entonces puede decirle, ok, hay piscinas aquí, 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 5 billones de piscinas, pueden ver la distribución aquí en el mapa. Eso no es una pregunta importante para esta conferencia, me imagino, pero pueden preguntarle qué tipo de manglares o dónde están los manglares y podría ser capaz de identificar esto bastante fácil o eso es lo que ellos dicen, de manera que esta información que está integrada no tienen directamente que irse y intentar aprenderlo a profundidad, pero lo mencioné porque siento que es la nueva manera de entender la complejidad y creo que la biodiversidad probablemente sea un problema bastante complejo que incluso no tenemos la matemática para esto, pero quizás con este conocimiento añadido a estos modelos podremos hacer cosas que ningún otro sistema haya podido hacer antes. Lo que vemos es que para un píxel en específico ellos han agregado todas las diferentes capas de toda la posible información contenida en ese píxel y lo combinan con otros fuentes de información, por ejemplo, infraestructura, el agua en ese píxel, recolectan todo esto y entonces dejan que las redes convolucionales que corren todo esto les va a dar una representación pequeña de un vector y esa casilla compacta tiene mucha información. Este es un nuevo espacio en términos de inteligencia artificial y hay un montón de investigación que aún necesita hacerse para poder entender qué es lo que nos están diciendo esta información, pero les voy a contar una historia. DeepMind publicó este reporte o esta información, hablaron acerca de esto públicamente y vieron que la información que ellos han usado aquí, y esto es de Acoustics,
entrenan ese modelo de Machine Learning y estos diferentes aves hablando unas con otras, cantando y haciendo sus sonidos, crearon una integración así como esta. De esa manera pueden identificar cualquier tipo de ave porque ya está preentrenado. Hicieron lo mismo con los corales, escuchando, comillas, comillas, a los corales, y lo que encontraron es que los de las aves son muy similares a los de los arrecifes de coral. Y eso no es tan sorpresivo, simplemente es la naturaleza optimizando las frecuencias del sonido en dos diferentes ambientes. Pero no era tan obvio y de una forma clara o con una representación matemática clara, transparente antes. Apareció este elemento entonces. Y creo que con información espacial vamos a ver lo mismo, vamos a empezar a ver patrones que todas estas capas de información no nos van a brindar un entendimiento de forma humana o no natural, pero en estos modelos podemos ver estos patrones, poder identificar estos ecosistemas porque se ve similar a este otro y no tenemos entonces que incluir esta información de manera manual. Eso era parte de lo que quería comentar y quería decir también que en el mundo del Machine Learning, tener un modelo funcional es importante porque implica que podemos entrenar cosas más rápidamente, es más barato, también es importante para este campo porque ahora vemos también lo que se llama change detection, en comparar diferentes paisajes unos con otros, una diferente estación o luego de unos fuegos, o de repente querían ver cómo los manglares han crecido o se han recogido en diferentes áreas. Pueden hacer eso, es similar. Y también lo que se llama clustering, son cosas que son ahora muy fáciles de hacer porque es información y un modelo que ya ha sido preentrenado. Y mi invitación entonces es algo que pueden ver, está en Google Earth Engine, especialmente para la comunidad de LiDAR. Traten de encontrar qué pueden hacer, porque siento que va a ser algo muy disruptivo y es algo que apenas está empezando. Para concluir, voy a decir que si podemos tener Ground Truth, y si podemos combinar estas metodologías de eDNA y estos modelos geoespaciales en unos mapas comprensivos y que sean coherentes también, podemos tratar de encontrar lo que buscamos, que es tener una manera sistemática en cómo podemos saber qué está sucediendo y ser capaz de reportar esto que sucede, verificarlo y hacer que estos mercados de carbono sean más atractivos para las instituciones financieras. Y eso es lo que quería contar el día de hoy. Muchas gracias.